Imagina una isla escondida en el vasto archipiélago japonés, rodeada de mares turquesa, acantilados escarpados y bosques tropicales que parecen sacados de un sueño ancestral. A primera vista, Amami Oshima podría parecer un paraíso intacto por la modernidad, aves cantando entre los bambúes, ciervos tímidos espiando desde los helechos, y riachuelos cristalinos recorriendo las montañas como venas de agua viva. Pero bajo esa calma aparente, algo más oscuro latía, algo que solo se revelaba cuando el sol se ocultaba tras el horizonte. Porque en Amami Oshima, la noche no era simplemente una pausa en el ritmo del día, era un momento de vigilancia, de miedo ancestral, de respiraciones contenidas tras ventanas cerradas. La gente del lugar lo sabía. Cuando el cielo comenzaba a teñirse de un azul cada vez más profundo, los niños eran llamados a casa, los ancianos cerraban cuidadosamente las puertas, y los pasos se volvían más rápidos, más alertas. Todos sabían que cuando el sol se escondía, los verdaderos dueños de la oscuridad salían a reclamar lo que era suyo. En las sombras, silenciosas y letales, se deslizaban las Abu. Estas serpientes no eran cualquier serpiente. No eran simplemente reptiles que uno podía encontrar cruzando un camino rural. No. Eran criaturas de pesadilla, largas, ágiles, con escamas que brillaban a la luz de la luna como cuchillas húmedas y ojos inmóviles que parecían observar incluso sin moverse. Los lugareños les temían con razón. Bastaba una mordedura para que todo cambiara. Primero, una sensación de ardor, luego una hinchazón que se extendía como una flor venenosa por la carne. En cuestión de horas, si no se administraba el antídoto correcto, los órganos comenzaban a fallar. La muerte podía llegar silenciosa y brutal, a menudo en algún lugar remoto donde nadie podía oír los gritos. En 1980, la isla vivió su peor año, más de 400 personas fueron mordidas por serpientes Abu. Algunas sobrevivieron, pero muchas quedaron marcadas para siempre. Hubo amputaciones. Hubo muertes. Y sobre todo, hubo un terror constante que hizo de la vida nocturna un territorio prohibido. No era raro que los habitantes encontraran una Abu en el cobertizo, en los escalones del templo, o incluso enrollada bajo el asiento de una moto. Era como si estas serpientes estuvieran en todas partes, observando, esperando, sabiendo exactamente cuándo atacar. Los hospitales locales hacían lo que podían, pero el problema era logístico. El antídoto, aunque existía, era extremadamente sensible. No podía ser almacenado en lugares sin electricidad, y muchos de los casos más graves ocurrían en las zonas montañosas de la isla, donde el acceso era limitado y el tiempo era una sentencia de vida o muerte. Cada minuto contaba, cada curva del camino podía significar el fin. Los ancianos hablaban de épocas en que las Abu no eran tan agresivas, de tiempos en que se las respetaba pero no se las temía como ahora. Pero algo había cambiado. Quizás fue el cambio climático. Quizás fue la invasión del hábitat por parte de los humanos. Quizás, las Abu simplemente estaban reclamando lo que era suyo. Sea cual fuera la razón, la isla necesitaba una solución. Urgente. Y no podía ser cualquier solución. Las autoridades sabían que instalar electricidad en cada rincón montañoso era un proyecto faraónico. Inviable. Y un nuevo antídoto que resistiera el calor no estaba ni cerca de ser desarrollado. El tiempo apretaba. Las vidas seguían en riesgo. Y fue entonces cuando alguien, en alguna oficina, propuso una idea que parecía tan lógica como arriesgada: traer a la isla un enemigo natural de las serpientes. Un depredador. Un cazador de serpientes por naturaleza. Un pequeño animal con la valentía de un león en un cuerpo ágil y escurridizo. Una criatura que, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar para siempre el destino de Amami Oshima. A medida que los días se sucedían uno tras otro, el miedo se volvía rutina. No era el tipo de temor que se grita o se llora, sino uno más denso, más silencioso, como una niebla pegajosa que se instalaba en cada rincón de Amami Oshima cuando caía la tarde. No se trataba de leyendas o supersticiones heredadas,
sino de un terror tangible, biológico, que tenía nombre, colmillos y un veneno capaz de hacer que el cuerpo humano se rindiera poco a poco. Las mordeduras de Abu eran algo más que un accidente, eran una lotería mortal. Nadie sabía cuándo tocaría. Podía ser un agricultor al mover una pila de hojas secas en la ladera de una montaña. Podía ser un niño que bajaba descalzo del porche, ignorando el susurro rasposo del pasto. Podía ser incluso un monje caminando al templo al amanecer. La Abu no discriminaba. Acechaba en silencio, emboscando con precisión quirúrgica. Su mordedura no siempre mataba de inmediato, pero dejaba cicatrices para toda la vida. Y cuando mataba, lo hacía lenta y cruelmente. El veneno comenzaba con una quemazón que trepaba desde el punto de impacto, convirtiendo la piel en un campo de batalla. Luego, la inflamación, dedos que parecían globos, extremidades que se ponían negras, carne que comenzaba a morir desde adentro. Sin tratamiento, la necrosis era imparable. Algunos afortunados llegaban al hospital con vida, pero no con todas sus partes intactas. Detrás de cada historia de supervivencia, había un costo altísimo: dedos amputados, piernas con injertos, sueños que se evaporaban en una sala de emergencia rural. Y aún así, el verdadero problema no era la serpiente. Era el tiempo. O más bien, su enemigo más despiadado. La mayoría de las mordeduras ocurrían en lugares remotos, lejos del ruido, lejos de la civilización. Pequeños pueblos entre colinas cubiertas de musgo, granjas que parecían colgadas de la ladera, caminos de tierra que se convertían en barro con la lluvia. Lugares hermosos, sí, pero también aislados. Y allí estaba la trampa: para que el antídoto contra el veneno funcionara, debía aplicarse en menos de una hora. Pero en esos parajes, a menudo no había carreteras transitables, ni clínicas cercanas, ni siquiera electricidad constante para mantener refrigerado el suero. El antídoto, frágil como una promesa, necesitaba refrigeración. Sin frío, era inútil. Y sin electricidad en las aldeas montañosas, tampoco había cómo conservarlo. Así que cuando alguien era mordido, comenzaba una carrera contra la muerte. La familia, los vecinos, cualquier alma dispuesta a ayudar salía corriendo por caminos resbalosos, con el herido en brazos o a cuestas en una motocicleta improvisada. Pero a menudo, el tiempo les ganaba. Llegaban a la clínica más cercana solo para oír lo que ya sabían: que habían llegado tarde. La desesperación se convirtió en una sombra permanente. Las madres dormían con sus hijos pegados al pecho, rezando que ninguna Abu entrara por la grieta del suelo o se ocultara bajo la esterilla. Los hombres iban al campo con linternas y machetes, no solo para trabajar, sino para defenderse. Y cuando la noche caía, nadie caminaba sin mirar el suelo, sin escuchar el crujido de una hoja, sin contener el aliento al cruzar una sombra. La gente no vivía, sobrevivía. Los ancianos recordaban cuando la isla era más tranquila, cuando las Abu eran vistas como parte del paisaje, no como verdugos. Ahora, cada esquina era una amenaza, cada rama caída un posible escondite. Y lo más cruel de todo era saber que la solución existía, un antídoto que podía salvar vidas. Pero estaba lejos. Inevitablemente lejos. Así, la gente de Amami Oshima aprendió a convivir con la muerte, no como una visitante ocasional, sino como una vecina más, que rondaba los caminos, que reptaba en los silencios, que elegía a su presa en el momento más inesperado. Y mientras tanto, en las oficinas del gobierno y en los laboratorios de las ciudades, las soluciones parecían siempre estar a medio camino, atrapadas entre el presupuesto y la burocracia, entre la ciencia y la lentitud. Y entonces, en medio de tanta desesperanza, surgió una idea. Una propuesta que parecía sacada de una fábula, de una película, o tal vez de una antigua leyenda. Pero que tenía algo que a la gente ya le faltaba: esperanza. La isla ya había probado el miedo, la impotencia y la resignación. Pero lo que vino después fue diferente. Fue audacia.
Fue una chispa de ingenio nacida en la desesperación. Cuando todas las soluciones tradicionales fracasaron, cuando quedó claro que construir infraestructuras modernas en las zonas montañosas era un sueño lejano y que el desarrollo de un nuevo tipo de antídoto requería más años y vidas de los que el pueblo podía soportar, alguien propuso algo que parecía tan loco como posible: traer un cazador. Un depredador natural. Un animal que no solo no temiera a las serpientes, sino que las persiguiera, las acechara y las venciera. La idea se coló primero en los pasillos del gobierno como un rumor. Pero rápidamente se convirtió en un proyecto piloto. No era nuevo. Otros lugares del mundo ya habían experimentado con este tipo de soluciones: enfrentar a la naturaleza con la misma naturaleza. ¿No podía el veneno ser combatido con colmillos? ¿No podía un nuevo equilibrio imponerse si el enemigo tenía su propio enemigo? Entonces entraron en escena los pequeños gladiadores, las mangostas. En apariencia, eran adorables, incluso simpáticas. Parecían inofensivas, como ardillas alargadas con ojos chispeantes y movimientos gráciles. Pero bajo ese pelaje se escondía uno de los depredadores más ágiles y letales del reino animal. En India, África y algunas regiones del sudeste asiático, las mangostas habían demostrado ser expertas en cazar cobras, víboras y otras serpientes venenosas. Su velocidad, su valentía y algo más, un rasgo biológico único, las convertían en candidatas perfectas para la misión. Ese algo más era lo que parecía un superpoder. Un milagro de la evolución. Resulta que las mangostas poseen una mutación genética especial en los receptores de acetilcolina de sus células nerviosas. Esto hace que el veneno neurotóxico de muchas serpientes, especialmente el de las cobras, y por ende el de sus parientes, como la sabu, tenga un efecto mucho más débil o incluso nulo en ellas. En otras palabras, eran inmunes. Podían recibir una mordida que mataría a un ser humano en minutos y seguir peleando. Y no solo sobrevivían, cazaban, mordían, desgarraban. Las mangostas no temen a las serpientes. Las desafían. ¿Era esta la respuesta que Amami Oshima esperaba? ¿La salvación en forma de pequeños depredadores? En 1979, los científicos decidieron probar. No trajeron un ejército. Solo 30 mangostas importadas con el cuidado de quien introduce una especie sagrada. Pequeños, ágiles y aparentemente listos para restaurar el equilibrio. Fueron liberadas estratégicamente en los sectores más afectados de la isla, donde las picaduras de abu eran más frecuentes y donde los accidentes se cobraban más vidas. Por un tiempo, todo fue entusiasmo. Las primeras semanas se observó a algunas mangostas capturando serpientes. Incluso se publicaron notas de prensa celebrando la solución ecológica al viejo problema de la sabu. La gente respiró un poco más tranquila. Algunos hasta comenzaron a agradecerle a estos animalitos, como si fueran héroes silenciosos. Parecía que la isla, por fin, iba a reconciliarse con sus noches. Pero la naturaleza, siempre compleja, siempre impredecible, tenía otros planes. Pasaron los meses. Luego los años. Y algo no cuadraba. Las cifras de mordeduras no bajaban. Las serpientes seguían allí, como siempre. Las alarmas médicas continuaban sonando al atardecer. Pero lo más inquietante era esto: las mangostas, por otro lado, estaban por todas partes. En los caminos, en los campos, en los huertos. Pero no en el bosque por la noche. Nunca al mismo tiempo que las serpientes. Y fue entonces cuando alguien se dio cuenta del error monumental. Algo tan simple que parecía una broma del destino. Las mangostas eran diurnas. Las sabu, nocturnas. Vivían en horarios opuestos. Los grandes cazadores de serpientes dormían justo cuando las serpientes comenzaban a cazar. Nunca se encontraban. Nunca luchaban. Eran como dos actores en una obra,
con guiones distintos, en escenarios distintos. Se habían perdido en el tiempo. Pero la historia no termina ahí. Las mangostas, por supuesto, no se quedaron sin hacer nada. Su instinto depredador necesitaba canalizarse de algún modo. Y lo hizo. Solo que no en las serpientes. En los animales endémicos. En aquellos seres que habían evolucionado durante miles de años sin necesidad de defensa contra un carnívoro veloz, curioso y despiadado. Las consecuencias fueron devastadoras. Los conejos de Amami, un símbolo viviente de la evolución aislada, comenzaron a desaparecer. Lo mismo ocurrió con aves raras, pequeños reptiles y mamíferos únicos de la región. Una tras otra, las especies nativas comenzaron a caer en picada. Las mangostas, sin enemigos naturales y con abundante comida, prosperaban como una plaga. De salvadores, pasaron a invasores. Y lo peor estaba por llegar. Al principio, nadie quiso creerlo. ¿Cómo era posible que algo tan simple como una diferencia de horario estuviera saboteando toda una estrategia nacional? Las mangostas seguían allí, vivas, activas, ocupando cada vez más rincones de la isla. Y sin embargo, las sabu, esas serpientes temidas por generaciones, seguían mordiendo, matando, reptando entre los arbustos como si nada hubiera cambiado. Las estadísticas no mentían, las picaduras seguían ocurriendo con la misma frecuencia. A veces, incluso más. Los expertos empezaron a investigar con más detalle. Se colocaron cámaras en el bosque, trampas fotográficas, se rastrearon los movimientos de los nuevos guardianes de la isla. Y ahí quedó todo claro, dolorosamente claro. Las mangostas, por naturaleza, son animales diurnos. Su visión está adaptada a la luz, sus ritmos biológicos los llevan a buscar comida, explorar y cazar mientras el sol está en el cielo. Con las últimas luces del día, regresan a sus madrigueras, se ocultan, descansan. Las serpientes sabu, por el contrario, despiertan con la llegada de la oscuridad. Son cazadoras nocturnas, silenciosas, pacientes. Su veneno es más letal cuando el entorno duerme y sus presas no ven venir la muerte. Cuando el sol se oculta, es cuando empieza su reino. Un reino sin oposición. Así que la gran solución que se había implementado con entusiasmo resultó no ser tal. Las mangostas y las sabu nunca se cruzaban. Era como si vivieran en mundos paralelos. Como si fueran enemigos en un tablero de ajedrez donde jamás coinciden en una misma jugada. No había combates, no había cazas, no había duelos salvajes por la supremacía. Había, simplemente, dos especies ignorándose mutuamente en diferentes turnos del día. Pero había algo más, algo aún peor. Las mangostas, privadas de su objetivo original, comenzaron a explorar nuevas formas de entretener su instinto. ¿Qué hace un depredador cuando no encuentra al enemigo que le fue prometido? Busca otro. Lo encuentra. Lo devora. La isla, que alguna vez fue un santuario de biodiversidad, una joya de evolución aislada durante milenios, comenzó a sufrir silenciosamente. Las primeras señales fueron tan sutiles que casi nadie las notó. Algunas aves dejaron de cantar al amanecer. Algunos árboles ya no tenían nidos. Se pensó que era por el clima. O tal vez una mala temporada. Pero luego vinieron los testimonios. Grupos de biólogos empezaron a denunciar que pequeños mamíferos estaban desapareciendo. Animales que solo existían en Amami Oshima. Criaturas únicas, endémicas, muchas de ellas nocturnas, pero también algunas diurnas, y por lo tanto, vulnerables al ataque de las mangostas. El caso del conejo de Amami fue uno de los primeros en alarmar seriamente a los ecologistas. Este pequeño animal, considerado un fósil viviente, había vivido en la isla desde tiempos prehistóricos. Sus hábitos lentos, su falta de reflejos ante depredadores nuevos, lo convirtieron en presa fácil. Las mangostas comenzaron a cazarlo con facilidad,
reduciendo drásticamente su número. Pero no se detuvieron ahí. Nidos de aves fueron saqueados. Reptiles pequeños, antes abundantes, se volvieron una rareza. Incluso algunos insectos y ranas, fundamentales para el equilibrio del ecosistema, comenzaron a escasear. Lo que se había planeado como una intervención quirúrgica contra las serpientes se había transformado en una invasión caótica. Era una paradoja cruel. La especie introducida para eliminar a una amenaza, al no encontrarla disponible, se convirtió en una amenaza aún mayor. Y lo más trágico era que nadie se dio cuenta a tiempo. Para cuando las consecuencias fueron visibles, el daño ya estaba en marcha. Las mangostas se reproducían sin freno. Sin depredadores naturales en la isla, sin restricciones reales, su población crecía año tras año. En menos de 2 décadas, ese pequeño grupo inicial de 30 se convirtió en miles. Los lugareños, que en un principio celebraron la presencia de las mangostas como aliadas contra las serpientes, empezaron a verlas con otros ojos. Comenzaron los rumores, gallinas desaparecidas, frutales saqueados, ruidos extraños por la noche. Un nuevo tipo de intruso había llegado a sus vidas. Ya no eran las ábulas que causaban temor, ahora eran estos pequeños mamíferos veloces que se deslizaban entre la maleza, irreverentes, imparables. Lo que había comenzado como una jugada maestra de control natural estaba empezando a parecerse a una pesadilla ecológica. Pero lo peor estaba por venir. Porque aún nadie había intentado revertir la situación. Nadie sabía cómo. La tragedia más profunda no siempre es inmediata. A veces llega lentamente, arrastrando las consecuencias como un río envenenado que avanza sin hacer ruido. En Amami Oshima, ese veneno tenía forma de un pequeño y ágil mamífero de pelaje castaño, ojos vivaces y movimientos gráciles. Las mangostas, criaturas fascinantes en su entorno natural, se habían convertido aquí en una amenaza devastadora. No por maldad, sino por desubicación. Por estar donde no debían, en un mundo que no estaba preparado para ellas. En el corazón de esa tragedia estaba el conejo de Amami, una joya biológica que parecía sacada de otro tiempo. De hecho, lo era. Este conejo no era un simple animal. Era un sobreviviente de la era prehistórica, un fósil viviente que solo habitaba en 2 pequeñas islas del sur de Japón. Sus patas traseras cortas, su andar pausado, su costumbre de salir solo de noche, todo en él hablaba de una criatura que había evolucionado sin depredadores, confiando en un ecosistema cerrado y equilibrado que había permanecido intacto durante miles de años. Pero ese equilibrio se rompió de forma abrupta. Las mangostas, activas durante el día y también al atardecer, empezaron a acechar sus madrigueras. Aunque los conejos de Amami eran principalmente nocturnos, no podían competir con la astucia y velocidad de estos nuevos enemigos. Muchos eran cazados cuando se aventuraban por error fuera de sus refugios antes del anochecer. Peor aún, sus crías eran tomadas de los nidos. No sabían defenderse. No tenían mecanismos de huida eficaces. El miedo, una emoción casi desconocida para ellos durante milenios, llegó tarde. Y fue inútil. Y no fue solo el conejo. Pronto se sumaron otras víctimas. Una rara especie de pájaro carpintero, conocida por su canto agudo y su plumaje rojizo. Una serpiente ciega endémica de la isla, que reptaba lentamente entre las raíces. Un pequeño roedor de vientre blanco. Una rana que solo cantaba con ciertas fases lunares. Criaturas tan únicas que no existían en ningún otro lugar del mundo, formadas por generaciones de aislamiento, de adaptación paciente, desaparecían como si la isla comenzara a olvidar sus propios secretos. Cada una de estas especies tenía un papel en el equilibrio de la vida de Amami Oshima. Algunas controlaban plagas de insectos. Otras ayudaban a dispersar semillas. Algunas eran alimento de otras especies aún mayores. Su desaparición silenciosa no era solo una pérdida de belleza o diversidad.
Era un terremoto subterráneo que debilitaba los cimientos de todo el ecosistema. Y mientras todo esto ocurría, las mangostas prosperaban. Nadie podía detenerlas. No había depredadores naturales. No había freno. La isla, con su clima benigno y sus amplios espacios cubiertos de vegetación, les ofrecía todo lo que necesitaban: comida, refugio, tranquilidad. Se adaptaron tan bien, que comenzaron a reproducirse a un ritmo alarmante. Las estimaciones oficiales señalaban que para el año 2000 la población superaba los 10.000 ejemplares. Pero los lugareños, con los que se cruzaban cada vez más a menudo, creían que eran muchos más. Verlas corretear por campos, colarse en almacenes, cazar polluelos, era algo común. Se las podía encontrar en los jardines, escarbando en los basureros, irrumpiendo en corrales. Algunas incluso entraban a las casas. Ya no eran las heroínas que iban a salvar a la isla. Eran intrusas. Invasoras. Una plaga. Lo más inquietante era la sensación de impotencia. La introducción de las mangostas había sido una decisión humana. Bien intencionada, sí, pero precipitada. Ahora, el precio de ese error se contaba en vidas. En especies que nunca volverían a caminar sobre esa tierra. En equilibrios rotos que tardarían generaciones en repararse, si acaso lo hacían. Los científicos comenzaron a hablar de pérdida ecológica irreversible. Palabras que suenan frías hasta que te das cuenta de lo que significan: el final de una historia que empezó hace millones de años. La extinción no es solo la muerte de una especie. Es la muerte de una memoria evolutiva, de un hilo único en el tapiz de la vida que, una vez roto, jamás puede volver a tejerse. Mientras tanto, las autoridades japonesas finalmente comprendieron la magnitud del desastre. Ya no se trataba de controlar serpientes. Se trataba de evitar que toda una isla colapsara biológicamente por completo. La misión había cambiado, ahora era necesario detener a las mangostas antes de que fuera demasiado tarde. Pero la isla ya había cambiado. Y las heridas que había dejado aquella decisión mal calculada seguirían abiertas por mucho tiempo. Cuando se declaró oficialmente la guerra contra las mangostas en Amami Oshima, no fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado inevitable de años de observar cómo estas pequeñas criaturas, que un día llegaron como salvadoras, se habían transformado en una amenaza incontrolable. Lo que comenzó como un experimento biológico pasó a ser un problema de seguridad ecológica nacional. La magnitud del desastre exigía una respuesta que estuviera a la altura. Así fue como nació uno de los escuadrones más peculiares, determinados y, a la vez, desconocidos del mundo, los Amami Mongo Sebasters. No eran soldados, pero se preparaban como si lo fueran. No llevaban rifles, sino trampas especialmente calibradas, redes con sensores de movimiento, cebos impregnados con olores irresistibles para las mangostas. Tampoco tenían cuarteles, pero sí una red de vigilancia que abarcaba la isla entera, desde los manglares costeros hasta los valles profundos y las laderas montañosas. Su objetivo era claro: atrapar, erradicar, restaurar. Devolver la paz a un ecosistema que durante décadas se había desangrado en silencio. El equipo estaba compuesto por biólogos, veterinarios, rastreadores locales, técnicos en fauna y voluntarios entrenados. Muchos de ellos no eran expertos cuando comenzaron. Eran habitantes comunes de la isla, agricultores, estudiantes, jóvenes que crecieron escuchando cómo las mangostas habían matado a los conejos de Amami o saqueado los nidos de las aves endémicas. Para ellos, no era solo una misión científica. Era personal. Un acto de justicia para con su tierra. Los métodos de caza evolucionaron con el tiempo. Al principio, se instalaron trampas simples, jaulas metálicas ocultas en la maleza, activadas por un pedazo de carne o fruta. Pero las mangostas, inteligentes y adaptables, pronto aprendieron a evitarlas. Entonces vinieron las trampas de caída,
las estaciones de cebo con monitoreo remoto, los cercos electrificados diseñados con precisión quirúrgica para que solo una criatura con su tamaño y forma pudiera acceder. Algunos dispositivos se conectaban a una app que notificaba en tiempo real cuando una trampa se activaba. Tecnología al servicio de la restauración ecológica. También se desplegaron perros entrenados, cuya tarea era seguir el rastro de las mangostas hasta sus madrigueras ocultas. Estos animales, entrenados desde cachorros, se volvieron parte esencial del escuadrón. Se les enseñaba a no atacar, solo señalar con ladridos cortos y mover la cola de forma específica al encontrar rastros. Su olfato se convirtió en una de las armas más poderosas en esta guerra. Muchos de estos perros eran tratados como héroes en sus comunidades. Algunos incluso llegaron a aparecer en noticiarios y documentales locales, como símbolos de la resistencia de Amami-Ōshima. Pero más allá de la técnica y los recursos, lo más extraordinario fue el impacto social. Porque esta guerra silenciosa duró décadas. Y en esas décadas, cambió la vida de toda una generación. Los niños que crecieron en los años 2000 sabían cómo colocar trampas antes que aprender a andar en bicicleta. Las clases de biología en la escuela incluían sesiones prácticas sobre cómo distinguir rastros de mangosta de los de otros animales. Había campañas en los pueblos, concursos escolares de vigilancia, carteles de concienciación en los caminos rurales. Para los adultos, las mangostas eran un problema. Para los más jóvenes, eran una sombra constante, casi una leyenda viviente. Un enemigo que siempre estaba ahí, escondido en la maleza, acechando. Muchos jóvenes decidieron estudiar ciencias ambientales, zoología o conservación de fauna motivados por el deseo de ayudar a su isla a sanar. Se formaron brigadas escolares que patrullaban senderos, revisaban trampas y reportaban avistamientos. No era raro ver a adolescentes discutir sobre tipos de cebos o técnicas de detección térmica. La lucha contra las mangostas se convirtió en parte de la identidad de Amami-Ōshima. Y sin embargo, no fue fácil. Hubo frustraciones, años en que la población de mangostas parecía no disminuir pese a todos los esfuerzos. Algunas trampas eran destruidas. A veces, los perros se perdían entre los árboles o regresaban heridos. Pero nadie se rendía. Porque no podían. Porque ya no era solo una guerra contra un animal invasor. Era una lucha por la memoria de lo que una vez fue la isla. Por las especies perdidas, por los bosques mutilados, por los cantos que ya no se escuchaban al amanecer. Una lucha por no repetir los errores del pasado. Nadie pensó que llegaría el día. Durante años, el simple hecho de imaginar la isla sin mangostas parecía una fantasía demasiado lejana, un ideal en medio de un combate interminable. Pero tras casi un cuarto de siglo de esfuerzo continuo, de noches patrullando senderos en la selva, de trampas colocadas una y otra vez, de estudios, ajustes y perseverancia, finalmente ocurrió. El anuncio fue breve, casi sobrio, pero estremeció a todos los que lo escucharon. La población de mangostas en Amami-Ōshima ha sido oficialmente erradicada. Un silencio reverente recorrió la isla. Era una victoria, pero no una cualquiera. Era la más difícil, la más costosa, la más transformadora. Habían pasado 25 años desde que comenzó la operación. 25 años en los que muchas personas habían entregado literalmente su vida a la causa. No eran soldados ni mártires, pero vivieron cada día como una batalla. Algunos murieron sin ver el final. Otros envejecieron junto al progreso, con arrugas marcadas por el sol de la selva y la esperanza de que algún día su tierra se recuperaría. Ahora, ese día había llegado. Pero el momento, lejos de ser celebrado con fuegos artificiales, fue recibido con una mezcla de alivio, reflexión y una inmensa responsabilidad. Porque la pregunta que todos se hacían, incluso antes de que se pronunciara el anuncio oficial, era inevitable: ¿y las serpientes? ¿Qué pasó con las sabú? La paradoja era brutal. Las mangostas habían llegado como la supuesta solución para erradicarlas,
y sin embargo, nunca cumplieron ese propósito. Fueron una cura equivocada para una enfermedad mal entendida. Pero durante todo ese tiempo, mientras la isla se deshacía de su remedio tóxico, la verdadera amenaza, el veneno, encontró otro camino hacia el control. No fue gracias a depredadores exóticos. Fue gracias a la ciencia. A la adaptación. A la voluntad humana de encontrar soluciones sin romper los frágiles equilibrios de la naturaleza. Las estadísticas eran contundentes. En 1980, se registraron más de 400 mordeduras por abu. Hoy, ese número ha disminuido a apenas 60 por año, y la mayoría de los casos se atienden rápidamente, sin dejar secuelas. El número de muertes por mordedura de abu en Amami-Ōshima es ahora cero desde hace más de 3 décadas. La clave no estuvo en un animal salvador, sino en tecnología y logística, antídotos de nueva generación, transportables y resistentes al calor. Centros médicos móviles en puntos estratégicos. Campañas educativas en todas las escuelas. Protocolos de actuación en caso de mordedura. Y, quizás lo más importante, una comunidad comprometida con su propia protección y la de su entorno. En ese contexto, la ironía no podía ser más dolorosa. El problema que provocó la introducción de las mangostas se resolvió sin ellas. O más bien a pesar de ellas. El plan inicial no solo fracasó, sino que desató una catástrofe paralela que tardó más de 2 décadas en contener. Y todo porque alguien, en una sala de reuniones lejana, creyó que podía solucionar un problema complejo con una solución rápida y agresiva. Como si la naturaleza pudiera ser programada, empujada a funcionar como una máquina sin consecuencias. Esa es, quizás, la lección más importante que dejó esta historia. Hoy, las autoridades ambientales de Japón estudian el caso de Amami-Ōshima como un ejemplo de lo que no debe hacerse. En las universidades, se enseña como un caso paradigmático de intervención fallida en ecosistemas. Y en los pueblos de la isla, los abuelos cuentan la historia a sus nietos como una advertencia. No contra las mangostas, porque ellas, al fin y al cabo, solo siguieron su instinto, sino contra la arrogancia humana. Contra la idea de que podemos manipular la naturaleza sin comprenderla del todo. Contra el deseo de soluciones simples para problemas complejos. En la actualidad, la isla comienza a recuperar su equilibrio natural. El conejo de Amami ha sido reintroducido en zonas protegidas, monitoreado cuidadosamente por biólogos. Las aves vuelven a anidar en zonas donde hacía décadas no se escuchaba su canto. Los bosques respiran. Los árboles crecen sin el acecho constante de un depredador foráneo. Pero nada de esto ha ocurrido sin cicatrices. Hay heridas que aún se sienten. Especies que no volverán. Ecosistemas que tardarán generaciones en sanar. Y sin embargo, hay esperanza. Porque esta vez, la lección ha calado hondo. En Amami-Ōshima, los errores no se ocultan. Se estudian, se recuerdan, se enseñan. No como un símbolo de vergüenza, sino como una advertencia honesta y poderosa para el futuro. Porque entender la fragilidad del mundo natural es el primer paso para protegerlo. La historia de Amami-Ōshima no es una excepción. Por el contrario, es parte de una cadena de errores que se repiten en distintas latitudes con una perturbadora similitud. A medida que los científicos japoneses documentaban la recuperación lenta de su ecosistema tras la guerra contra las mangostas, otros expertos en conservación comenzaron a revisar viejos archivos, informes olvidados, investigaciones académicas que pasaron desapercibidas en su tiempo. Lo que encontraron fue un eco, uno poderoso y sombrío, que resonaba desde otros rincones del mundo. Hawái, Jamaica, Puerto Rico. 3 paraísos tropicales con climas y paisajes deslumbrantes, y también con cicatrices invisibles causadas por decisiones precipitadas. En cada uno de estos lugares, las mangostas fueron llevadas por el mismo motivo: controlar plagas. Ratas, principalmente. Era el siglo XIX,
y las plantaciones de caña de azúcar estaban siendo devastadas por estos roedores. Los empresarios coloniales, desesperados por proteger su inversión, vieron en la mangosta una solución milagrosa. Pequeñas, rápidas, resistentes, cazadoras por naturaleza. Parecía una ecuación perfecta. Pero en ningún caso lo fue. En Hawái, introdujeron 72 mangostas en 1883. En lugar de erradicar a las ratas, comenzaron a diezmar aves endémicas, muchas de las cuales nunca habían conocido a un depredador terrestre. Estas aves, que anidaban en el suelo, no sabían huir. No sabían defenderse. Y, sobre todo, no entendían qué era ese nuevo animal que se movía tan rápido entre los helechos. Algunas de esas especies ya no existen. En menos de un siglo, al menos 8 aves hawaianas desaparecieron para siempre. No por la mano del hombre directamente, sino por su torpeza al jugar a ser Dios sin conocer las reglas del ecosistema. Jamaica vivió un capítulo igual de desolador, aunque distinto en forma. Allí, las mangostas trajeron consigo un efecto dominó inesperado. Al exterminar reptiles y aves insectívoras, provocaron una explosión demográfica de insectos. En especial, garrapatas. Lo que antes estaba controlado por depredadores naturales se convirtió en una plaga. El campo se volvió un infierno. Ganado infestado, campesinos enfermos, cultivos amenazados. Nadie previó que eliminar un eslabón de la cadena alteraría todo el ecosistema. Lo hicieron sin pensar, como si el delicado equilibrio de la naturaleza fuera algo que pudiera romperse y luego simplemente arreglarse. Como si la vida silvestre no tuviera memoria. Puerto Rico también probó suerte con las mangostas. ¿El resultado? Una amenaza inesperada para la fauna nativa y una nueva fuente de transmisión de rabia silvestre. Las autoridades no tardaron en arrepentirse, pero ya era demasiado tarde. Como en Amami Oshima, lo que comenzó con una solución rápida acabó siendo una herida profunda y duradera. Una sola decisión, tomada con prisas, destruyó ecosistemas enteros. Pero no todo en la historia de las mangostas es desolador. En medio de los errores, surge también un intento curioso, inesperado, incluso brillante, al menos en teoría. Sri Lanka, en un arranque de innovación sin precedentes, decidió que si no podía deshacerse de las mangostas, tal vez podía usarlas para algo útil. Así nació el proyecto de la Policía Mangosta. Financiado con una subvención de $50,000 del Ministerio de Asuntos Exteriores, el proyecto tenía un objetivo tan audaz como desconcertante: entrenar mangostas para detectar sustancias ilegales, como si fueran perros antidrogas. La idea parecía sacada de una novela de espionaje con tintes surrealistas, pero era completamente real. Mangostas convertidas en sabuesos de aduanas. Detectives peludos. Agentes secretos con bigotes. En teoría, su agilidad, su curiosidad natural y su capacidad para adaptarse a ambientes complicados las convertían en candidatas ideales. El experimento comenzó con entusiasmo. Se liberaron mangostas entrenadas dentro de contenedores de carga llenos de piezas de vehículos. Cuando encontraban algo inusual, salían con la cola esponjada, una señal natural de alerta en su comportamiento. Las pruebas iniciales fueron prometedoras. El Zoológico Nacional cedió sus instalaciones. Se contrató a un adiestrador profesional. Incluso se diseñaron pequeñas mochilas con cámaras para seguir su recorrido dentro de los contenedores. Todo indicaba que Sri Lanka estaba a punto de cambiar para siempre los estándares del control aduanero. Y entonces, se detuvo. Cambios políticos, recortes presupuestarios, nuevas prioridades. El proyecto fue archivado, olvidado, enterrado en las estanterías de un ministerio cualquiera. Hoy, la historia de la Policía Mangosta sobrevive como una nota al pie en informes que pocos leen, como una anécdota curiosa que algunos repiten en conferencias sobre conservación, mezclando humor con tristeza. Porque tal vez,
Solo tal vez, aquel experimento podría haber abierto un camino diferente. Uno donde las mangostas dejaran de ser invasoras y se convirtieran en aliadas. Pero el destino tenía otros planes. Pero justo cuando parecía que se había aprendido la lección, que la humanidad estaba lista para dejar de repetir sus errores más costosos, otra isla japonesa comenzó a enviar señales de alarma. Okinawa. Una joya tropical, hogar de tradiciones ancestrales y de una biodiversidad única, se encuentra ahora en medio de una nueva encrucijada, una invasión silenciosa y persistente de mangostas, una historia que parece repetirse, pero esta vez con matices aún más complejos. Las mangostas llegaron a Okinawa mucho antes que a Amami Oshima. Corría el año 1910 y apenas 17 ejemplares fueron liberados con la esperanza, otra vez, de erradicar ratas y serpientes venenosas. Nadie imaginó que esa pequeña decisión marcaría el comienzo de un siglo de lucha. Las condiciones eran incluso más favorables que en Amami Oshima, temperaturas más cálidas, ecosistemas más diversos, y sobre todo, una cercanía peligrosa al hábitat natural de las mangostas. Aquí no estaban fuera de lugar, estaban en casa. La situación en Okinawa ha demostrado ser más difícil de contener. Las mangostas no solo han resistido cada intento de erradicación, sino que han aprendido. Se adaptaron. Cambiaron sus hábitos, esquivaron trampas, incluso comenzaron a alterar sus patrones de movimiento, como si entendieran que estaban siendo cazadas. Lo que comenzó como una estrategia humana de control, se convirtió en una danza constante de inteligencia contra instinto. Pero las consecuencias, como siempre, fueron pagadas por la naturaleza. 3 especies de aves endémicas están al borde de la extinción. Aves que sobrevivieron tifones, terremotos, incluso la expansión humana, pero que no estaban preparadas para un depredador que no duerme cuando ellas descansan, que trepa, que caza de día y de noche. Las crías desaparecen. Los nidos quedan vacíos. Los bosques, que antes resonaban con sus cantos, guardan ahora un inquietante silencio. Ante este escenario, Japón ha redoblado sus esfuerzos. Se han instalado barreras físicas, auténticas murallas contra la mangosta. No son cercas comunes. Son estructuras con forma de L, enterradas bajo tierra, diseñadas para impedir que estos pequeños depredadores caven túneles y escapen. En algunas zonas incluso se usan sensores de movimiento conectados a alertas automatizadas. Las tecnologías se han vuelto aliadas indispensables. Cámaras térmicas, drones de monitoreo, rastreo por GPS. La ciencia ha desplegado toda su artillería. Pero mientras todo esto sucede, una pregunta flota en el aire como un murmullo incómodo: ¿cuánto tiempo más podremos seguir corrigiendo nuestros propios errores sin destruir lo que vinimos a proteger? La batalla contra las mangostas en Okinawa aún no está ganada. Cada día, equipos de conservación recorren los bosques, revisan trampas, registran signos. Es un trabajo constante, agotador, que requiere recursos y voluntad. Pero más allá del esfuerzo técnico, lo que se pone en juego es una idea más profunda: la posibilidad de coexistir con la naturaleza sin romperla. De vivir con ella, no encima de ella. Porque si algo ha quedado claro es que cada intervención humana, por bien intencionada que sea, desencadena una cadena de consecuencias difíciles de revertir. Las mangostas fueron traídas para resolver un problema. Terminaron siendo el problema. ¿Cuántas veces más hará falta repetir este ciclo para entender que la naturaleza no es una máquina que podamos manipular a voluntad? ¿Cuándo aprenderemos que los ecosistemas no se controlan, se respetan? Y así, en las colinas verdes de Okinawa, en los muros metálicos que detienen a depredadores nocturnos, en las jaulas diseñadas con precisión matemática, se escribe la última página, por ahora, de esta historia. Una historia de arrogancia, de aprendizaje, de resistencia, y tal vez, con suerte, de redención. Hay historias que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero son demasiado reales como para ignorarlas. Lo que ocurrió en Amami Oshima no fue solo una crisis ecológica,
Fue una advertencia. Una señal clara y urgente de que la naturaleza no perdona errores, y mucho menos los olvida. Se puede corregir una cifra, una estadística, un presupuesto. Pero cuando alteras el delicado equilibrio de un ecosistema, las consecuencias no tardan en convertirse en monstruos que nadie pidió y que nadie sabe cómo detener. Todo empezó con miedo. Miedo a las serpientes, al veneno, a la muerte inesperada en medio de la noche. Y como ocurre tantas veces, se buscó una solución rápida. Pero lo que se presentó como un remedio se convirtió en veneno. Las mangostas, valientes cazadoras de serpientes en los cuentos de Rudyard Kipling, se transformaron en destructoras silenciosas de un mundo que había tardado millones de años en florecer. Cada conejo devorado, cada ave silenciada, cada especie que desapareció en la sombra de este error humano, es un susurro que todavía resuena en los bosques de la isla. Y sin embargo, no es solo la historia de Japón. Es la historia de todos nosotros. Porque hemos hecho esto antes. En Hawái. En Puerto Rico. En Jamaica. Una y otra vez. Como si la arrogancia humana se repitiera en eco, creyendo que podemos jugar a ser dioses en mundos que no comprendemos del todo. Pensamos que podemos controlar la vida con cálculos y suposiciones. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza no negocia. No tiene paciencia para nuestras decisiones apresuradas. Lo más perturbador no es el error, sino que estuvimos tan seguros de que no lo era. Y entonces, la pregunta final no es solo ecológica, es profundamente humana. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre dos males? Entre dejar que la naturaleza siga su curso, aunque duela, o intervenir con el riesgo de desatar algo aún peor. Porque ahí es donde estamos. Frente al espejo de nuestras propias decisiones. Lo que ocurrió con las mangostas no puede quedarse como una anécdota escondida en los archivos de conservación ambiental. Tiene que contarse. Tiene que doler. Tiene que hacernos pensar. Porque si no aprendemos, volverá a suceder. En otra isla. En otra forma. En otro tiempo. Quizá ya esté sucediendo. Y cuando llegue el momento de elegir nuevamente, no será una pregunta retórica. Será una elección con dientes, con garras, con consecuencias.